Señor Marcelo Fontanesi, rector de la Universidad de los Estudios de la Bicocca, supongo que así se pronuncia, Bicocca, Bicocca, ¿cómo se pronuncia? ¿Ah? Bicocca, ya, empezamos bien. Si hay traducción simultánea, ¿no? Sí. De una vez les pido disculpas a los traductores porque yo soy el torturador de los traductores, hablo demasiado rápido. Así que espero que puedan seguirme. Si voy demasiado rápido me hacen una seña no muy grosera, si es posible, y bajamos el ritmo. Bueno, señores funcionarios de esta universidad, representantes académicos, delegación del Ecuador y sobre todo ustedes, queridos estudiantes, y veo muchos compatriotas también residentes en esta Italia, queridos. Primero, mil disculpas, tenemos unos 35 minutos de atraso, prácticamente venimos directo del aeropuerto y siempre es riesgoso programar todo tan intensamente porque basta que haya viento en contra para ya atrasarse 20, 30 minutos. Esto espero que no contribuya a la imagen de los latinoamericanos como impuntuales. De hecho, la revolución que se vive en Ecuador también es la revolución de la puntualidad. Ustedes van allá y verán que si una ceremonia empieza, una actividad empieza, se dice a las 10 de la mañana y a las 10, estar 5 para las 10 y estar atrasado. Entonces estamos rompiendo con esas malas costumbres y ojalá también rompamos con esos estereotipos, ¿no?, que tiene el extranjero sobre la puntualidad latinoamericana. Lamento contribuir a aquello en esta ocasión. En segundo lugar, quería decirles que para mí es muy grato estar aquí. Como decía el señor rector en su presentación, yo vengo de la academia. Estoy aquí más que como presidente, como profesor. Cada vez que vuelvo a la academia, realmente se me renueva el alma, se llena uno de energía, ¿no? Algunas veces la política es muy dura y hay grandes contradicciones con respecto a la academia, ¿no? Mientras en la academia afirmar algo que no lo han hecho ustedes es lo peor que puede pasar, en la política eso es signo de ejecutividad, ¿no? Afirmar las cosas que le prepararon los demás. Mientras que en la academia el pecado capital es no decir la verdad, en la política algunas veces el pecado capital es decirla. Y por eso es que somos políticos tan atípicos, porque siempre decimos la verdad. Y esperamos decir la verdad también de lo que ha vivido el Ecuador, de muchas cosas que ya hemos superado y que probablemente son las cosas que ahora está viviendo Europa. Así que en esta intervención cualquier parecido es fruto de la casualidad. No nos queremos obviamente inmiscuir en política nacional de Italia, de España o de la Unión Europea, pero creemos que la experiencia sobre la crisis de la deuda, cómo la enfrentamos, que vivió Ecuador y que es representativa de lo que vivió Latinoamérica, puede servir para los tiempos actuales que vive Europa. Lastimosamente, pues, cuando a uno le planifican la gente en escritorio, todo es facilito, 20 minutos para esto, 20 minutos para lo otro, en realidad son, en vez de 20 minutos es una hora. Ojalá tengamos al final tiempo para algunas preguntas y respuestas. A las 12 del día me está esperando el señor alcalde de Milán para darme las llaves de la ciudad. Si se puede arreglar aquello y decir que vamos a llegar un poco más tarde, 1:30, pues podemos darnos un poco de tiempo para otra actividad que me gusta mucho, que es responder abiertamente preguntas del público y particularmente de los estudiantes. Antes de empezar con mi exposición, también quería hacerle una cálida invitación a todos ustedes a que visiten el Ecuador, un país maravilloso, como Italia, que es un país bellísimo. Probablemente Ecuador pues tiene mucho que ofrecer en cuanto a belleza natural, mientras que Italia tiene mucho que ofrecer en cuanto a historia, cultura, patrimonio construido por la humanidad. Y está esa Florencia, esa Venecia, incluso ciudades tan cerca de aquí, la propia Milán con su Duomo, Brescia, Bérgamo, ciudades que muchas veces ni siquiera aparecen en las guías turísticas y están llenas de historia, ¿no? Esa Brescia, ciudad natal de Pablo VI, ese gran papa, ese Bérgamo con ese maravilloso centro histórico, y me parece incluso que Bérgamo es la ciudad natal de Juan XXIII, si la memoria no me falla, ¿no? ¿Verdad?
Miren que todavía el Alzheimer no me acaba totalmente. Pero Ecuador también tiene maravillas que ofrecerles. Por ejemplo, es un país multicultural y plurinacional. Tenemos 14 nacionalidades indígenas, incluyendo 2 pueblos que viven en aislamiento voluntario, no están en contacto con la civilización. Son los Tagaeri y Taromenani, son clanes de la nacionalidad guarani y viven en el corazón de nuestra selva virgen, porque Ecuador todavía tiene selva virgen. Tenemos 4 regiones naturales totalmente diferentes: costa, sierra, Amazonía y las Islas Galápagos, únicas en el mundo. Esto nos permite y les permite en 7 días visitar toda América Latina, sus playas, sus montañas, sus nevados en la mitad del mundo, nieves eternas en la mitad del mundo, la selva amazónica maravillosa y las Islas Encantadas. Y ponemos mucho cuidado en cuidar esa naturaleza, porque Ecuador además es el país megadiverso. Hay pocos países megadiversos en el mundo, pero Ecuador es el país más compacto de aquellos países megadiversos. En apenas 256.000 kilómetros cuadrados ustedes pueden encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, tenemos el primer lugar en cuanto a número de vertebrados, el tercer lugar del mundo en anfibios, el cuarto lugar del mundo en aves. Tenemos el quinto lugar en diversidad de mariposas. No quiero cansarlos y agotarlos con esta larga lista. Y todo en el segundo país más pequeño de América del Sur. Entonces esa es una gran ventaja, todo está al alcance. Y ponemos mucho cuidado en conservar nuestra megadiversidad. Por eso el 22% de nuestro territorio son parques y reservas naturales. Y también tenemos ciudades muy bellas. Quito y Cuenca, por ejemplo, son patrimonio cultural de la humanidad, declaradas por la UNESCO, y esperamos que todas y todos pronto puedan venir al Ecuador para disfrutar de estas bondades, de nuestra gastronomía y sobre todo de la amabilidad y la alegría de nuestra gente. Vamos a hablar un poco de la historia de la deuda ecuatoriana y ojalá esto sirva, pueda servir para sacar algunas conclusiones, cómo enfrentar la crisis que actualmente vive Italia y toda Europa, por supuesto, pues con las especificidades y diferencias del caso. Ya en 1927, queridos jóvenes, Alexander Sachs desarrolló el concepto de deuda injusta o deuda odiosa. Y la resumía, esa deuda injusta, en base a la caracterizaba en base a 3 condiciones. El gobierno recibe y aprueba un préstamo sin el conocimiento y aprobación de los ciudadanos. Eso es lo que pasó en América Latina. El grave problema de la deuda de los años 80 fue fruto del endeudamiento agresivo de los 70, básicamente por dictaduras militares, incluso crédito externo para compra de armamento. Segundo, el préstamo se destina a actividades no valiosas para su pueblo, como el ejemplo que les he dado, compra de armamento. Y tercero, el prestamista conoce esta situación, pero no le importa. Es decir, hay responsabilidad del que recibe el préstamo como el que otorga el préstamo. Inclusive España ha sido sujeta a este tipo de trato, como acreedor en 1898, luego de la guerra hispanoamericana, cuando Estados Unidos promovió que Cuba no pague la deuda a España por considerarla deuda injusta. En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, y esto es importante, fue Alemania el país que decidió no pagar buena parte de sus deudas en la reforma monetaria de la posguerra. En marzo de 2003, luego de la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos, apoyada en ese entonces por Europa, el secretario del Tesoro de Estados Unidos convocó a sus homólogos del G8, los países más poderosos del planeta, para declarar a la deuda de Irak como una deuda injusta. Esto llevó a que el Club de París, Club de los Países Acreedores, condone el 80% de la deuda iraquí. Pero indicó ese club de deudores que el concepto de injusta debe dejar de ser utilizado oficialmente. En este marco, una corriente importante de pensamiento económico latinoamericano y mundial desarrolló el concepto de deuda ya no injusta, odiosa, sino ilegítima, lo cual sirvió de sustento para replantear las políticas de endeudamiento en el caso del Ecuador
y cuya experiencia, le insisto, queremos compartir con ustedes. Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, nació endeudado. El general Eloy Alfaro Delgado, líder de la revolución liberal que se produjo al finalizar el siglo XIX en el Ecuador, calificó como deuda gordiana a la deuda inglesa, deuda de la independencia. Inglaterra financió la independencia de los países latinoamericanos, que eran colonias españolas, porque estaban también en guerra contra España. Esa deuda recién se acabó de pagar a inicios de los años 70. Pero en 1896 el general Alfaro impuso una suspensión unilateral de esta deuda hasta que se obtenga un arreglo equitativo y honroso con los tenedores de bonos. La historia de la deuda externa, que se convirtió en eterna, continuó durante la vida de nuestra república. Les insisto, esa deuda de independencia recién se acabó. Nosotros nos independizamos en 1830 y recién acabó de pagarse en los 70 del siglo anterior, gracias al boom petrolero. De manera más reciente, en los años 70, en el caso particular de Ecuador, gracias a que descubrimos petróleo, se vivió un nuevo endeudamiento, lo que se llamó el endeudamiento agresivo. Nos decían que era buen negocio endeudarse, porque recibíamos préstamos baratos y podíamos invertirlos en proyectos de alto rendimiento y con esto teníamos capacidad de repagar la deuda. Y aquí una lección de la historia sumamente importante que va a ser un eje transversal en mi exposición y en las hipótesis que les quiero presentar. Como todo está en función de ciertos intereses, no precisamente los intereses de nuestros pueblos, cómo está en función del capital y sobre todo el capital financiero. Este endeudamiento agresivo que vinieron a predicar sobre todo las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, por ejemplo en Ecuador, antes de 1976 no veían un banquero internacional en el país ni de turista. A partir de 1976 veían las colas de banqueros internacionales en los ministerios de finanzas de los países latinoamericanos ofreciendo crédito para cualquier cosa, incluso para gasto corriente, incluso para compra de armas. Mientras que los corifeos de la burocracia internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, decían, es buen negocio endeudarse, endeudes. La teoría del endeudamiento agresivo. ¿A qué respondía esa súbita generosidad? Ese súbito reconocimiento de que existía Latinoamérica. Aquí ustedes saben que en 1976 fue el segundo shock petrolero, los países productores de petróleo tenían exceso de liquidez, pusieron estos excesos de liquidez en los bancos del primer mundo. El negocio del banco no es guardar dinero, es captar y colocar ese dinero. Como ya se habían saturado los mercados del primer mundo, vieron con buenos ojos al tercer mundo, básicamente América Latina, y bajo la premisa de que los estados no podían quebrar y siempre iban a honrar la deuda. Entonces, tan solo el exceso de liquidez en el primer mundo se elevó a la teoría del endeudamiento agresivo. Fíjense que el caso es muy similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos y con el boom inmobiliario en España, donde por el exceso de liquidez se prestaba para cualquier cosa, entre ellos para comprar bienes inmuebles. Ese exceso de liquidez creó una burbuja inmobiliaria, los mismos bancos tasaban a esos inmuebles a precios exorbitantes y si el inmueble costaba 200.000 euros, prestaban incluso 250.000 para los muebles, para el coche, para el televisor, etc. Este endeudamiento agresivo, entre comillas, en América Latina y particularmente en Ecuador, continuó hasta 1982, donde estalla lo que se conoce la crisis de la deuda, cuando en agosto de 1982, por diferentes fallas en el manejo de las economías latinoamericanas, básicamente, invertir probablemente en proyectos rentables, pero que no generaban dólares para servir la deuda. Esto formó un cuello de botella en los sectores externos latinoamericanos, hasta que en agosto de 1982, agravado por otros problemas, ¿no?, como el incremento de las tasas de interés internacionales por las políticas restrictivas del gobierno de Reagan, llegado al poder en 1981 en Estados Unidos, y esto hace que en agosto de 1982 México diga, no puedo seguir sirviendo la deuda. Y como lo que guía
a estos capitales internacionales, no la lógica de desarrollo. No es que un país esté en problemas, y ahí viene el caso de Grecia, por si acaso. No es que un país esté en problemas y le presto más barato para ayudarlo a salir del problema, sino que como está en problemas es más riesgoso y hay que cobrarle más caro, y agudizan la crisis. No solo que subieron las tasas de interés drásticamente por mayor riesgo en los países latinoamericanos, sino que se cortaron los flujos de financiamiento y se empezó a exigir mayor pago de deuda, y desde esa época los flujos latinoamericanos de financiamiento fueron negativos, era mucho más lo que pagábamos que lo que recibíamos. En el caso ecuatoriano se dieron situaciones extremas también. Por ejemplo, en 1983 había un gran endeudamiento privado con respecto al exterior y no podía pagar el sector privado su deuda, y el Estado acogió esas deudas para que los endeudados le paguen al Estado en sucres, mientras que el Estado se comprometía a pagar en dólares a los bancos internacionales. Esto es lo que se llamó la sucretización de la deuda, porque la moneda en ese entonces en Ecuador era el sucre, y significó una transferencia de más de $1.000 millones a los deudores privados. El Estado licuó la deuda externa del sector privado al nominarle en sucres y asumir la totalidad de su pago en dólares. Y de ahí sigue esta crisis de la deuda, y básicamente pues lo que se busca es generar excedente. La política económica de ese entonces en Ecuador y América Latina está orientada a buscar excedentes para pagar la deuda, grandes macro devaluaciones para poder generar exportaciones, programas de ajuste estructural, la misma receta que le está aplicando el Fondo Monetario a Europa en estos momentos, no para servir más a la población, no para tratar de sacar al país lo más rápidamente posible de la crisis, sino sencillamente buscando excedentes para honrar la deuda. Se crea el plan Baker para consolidar las deudas con la banca comercial. Luego ese plan Baker, esa deuda consolidada se la convierte en bonos, los famosos bonos Brady, para que se negocien libremente en los mercados y ya no exista identificado un acreedor, sino que el acreedor está disperso, ¿verdad?, los tenedores de bonos, con lo cual era mucho más difícil renegociar la deuda. Y por supuesto, lo que les insisto, ¿no?, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, con la realidad actual al menos, las ayudas del Fondo Monetario, más esos programas de ajuste estructural que hacían que ese dinero no sirva para el bienestar de nuestros ciudadanos, para reactivar la economía, sino tan solo para pagar la deuda, era una forma también de garantizar el pago de la deuda comercial privada. Al final del día recibíamos ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario. Con los programas de ajuste nada quedaba en el país y todo iba para pagar la deuda comercial. Y se licuó también esa deuda con la banca comercial, y al final del día quedamos endeudados es con la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Bueno, la década de los 80 se puede definir en Ecuador y en América Latina como una década de manejo de la crisis, sin un paradigma económico establecido, como fue el paradigma industrializador de la posguerra, hasta que llegamos a finales de los 80, inicio de los 90, y se generó un consenso, el llamado consenso de Washington, el neoliberalismo, otro insulto a la inteligencia y hasta la dignidad latinoamericana, porque fueron las políticas que se aplicaron en los años subsiguientes en base a un consenso en el que nunca participamos los latinoamericanos. Fue un consenso, entre comillas, tan solo entre la burocracia internacional con sede en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y como frecuentemente sucede en América Latina, o sucedía, estamos superando estas aciagas y desgraciadas épocas, ante la desesperación de no saber cómo responder a la crisis íbamos de un extremo a otro. Después de la posguerra, en América Latina se desarrolló toda la teoría estructuralista, sustitución, industrialización sustitutiva de importaciones, importancia de la planificación, cuidarse de los mercados, del mercado internacional, un importante rol para el Estado, leyes de fomento industrial. Todo eso fue desmontado y nos fuimos al otro extremo. La causa de la crisis eran los modelos industrializadores, que habían desconfiado
de los mercados. Y en consecuencia habían creado desequilibrios que llevaron a la crisis de la deuda. Y había que irse al otro extremo. Esto es un error grave, ¿no? La lógica contrafactual. Creer que si lo blanco es malo, lo negro es bueno. No, puede ser que lo gris sea bueno. Y lo gris es con puntitos rojos y amarillos, ¿verdad? Entonces nos fuimos al otro extremo. Y era desmontar el Estado, desmontar cualquier planificación, confiar absolutamente en los mercados nacionales e internacionales. Y aquí pues se verificó, como siempre, la influencia y dependencia abusiva de los organismos internacionales, que fueron los grandes promotores del llamado Consenso de Washington. Y todos sus estudios, ¿no?, para demostrar el éxito de las políticas no eran otra cosa que campañas multimillonarias de marketing ideológico, porque el Consenso de Washington, el neoliberalismo, no es técnica, es ideología. Que nos hayan querido hacer pasar como técnica es otra cosa, pero el asumir que los mercados pueden resolver todos los problemas más cercanos a la religión que a la ciencia. Y condicionaban los créditos en base a esas reformas estructurales neoliberales, en base a la aprobación de leyes que buscaban la precarización laboral, ¿no? La doctrina neoliberal, bajar salarios reales para generar más empleo. En Ecuador hemos subido como nunca antes en la historia los salarios reales y tenemos la más baja tasa de desempleo de América Latina. ¿Cuánto tienen aquí en Italia? 12%, ¿verdad? Nosotros tenemos menos del 5%. Subiendo salarios reales, ¿no? ¿Tienen agüita? Nos impusieron las novelerías de siempre. Y verán que al final del día todo es en función del capital. Por ejemplo, los bancos centrales eran dependientes de los gobiernos, como debe ser. Tener legitimidad democrática. Depender de los gobiernos legítimamente electos. Pero en base a estudios que ni un muchacho de primer año de economía hace tan mal, se demostró, entre comillas, que mientras más autónomo es el Banco Central, más crecimiento hay, menos inflación, y como siempre el Banco Mundial agencioso ante cualquier novelería que favorezca al capital, hizo seminarios en toda América Latina y en 6 meses teníamos todos los bancos centrales de la región autónomos, lo cual es un disparate total. No resiste ningún análisis ni teórico, ni empírico, ni histórico. Y con todo respeto, pues es uno de los problemas graves que tiene Europa. Banco Central autónomo, no dependiente de los pueblos europeos. ¿Por qué no resiste ningún análisis? ¿Por qué tiene que ser el Banco Central autónomo? Es que la política monetaria es técnica. Si aquí hay estudiantes de economía, queridos jóvenes, eso es un absurdo. Atenta contra la propia definición de política, que significa juicios de valor, tomar opciones, responder a paradigmas, etc. Una vez que se toman esas decisiones políticas, ahí viene la técnica. Pero el presidente es política. Pero asumiendo que la política monetaria es técnica y por eso tiene que estar en manos de tecnócratas que no responden a sus pueblos, sí a las burocracias internacionales, con ese criterio la política fiscal también es técnica. Entonces hagamos los ministerios de finanzas autónomos. Con ese criterio, la política comercial también es técnica. Hagamos a los ministerios de comercio autónomos. Como ustedes ven, no resiste aquello el menor análisis. Son de las tantas trampas que se tenían y se tienen aún para, independientemente de qué gobierno llegue a administrar el Estado, continúe con lo mismo de siempre, porque tenemos, para empezar, bancos centrales autónomos. Esto ha sido nefasto en Ecuador. Por si acaso, en la Constitución del 2008, el Banco Central no es más autónomo y nos va mejor que nunca. Pero como veremos, el Banco Central fue uno de los principales partícipes y causantes de la crisis terrible de 1999. Ustedes verán, habrán notado en los últimos años, mucha migración ecuatoriana a Italia. Ecuador no era un país de gran emigración. Eso se produce a partir de 1999, la peor crisis de la historia del país, producida por el fundamentalismo neoliberal y, entre otros, por la autonomía del Banco Central del Ecuador. Esa burocracia internacional nos empieza a imponer la privatización de empresas, que gracias a Dios en Ecuador no aumentó mucho, no avanzó mucho, de servicios públicos, pero por ejemplo países como Argentina vendieron hasta la camisa y también lo llevó a un colapso a inicio del presente siglo. Impuso la desregulación financiera bajo el axioma, el dogma de fe,
que los mercados solitos se regulan. Cuando le digan eso también jóvenes, ya empiecen a dudar, ¿no? No existe la autorregulación, no existe la mano invisible. Como dice Joseph Stiglitz, existen manos bastante visibles, ¿no? Y se requiere de la mano de la acción colectiva a través del Estado para controlar manos invisibles que defienden intereses muy particulares. Y esa desregulación financiera fue la causa fundamental y remota para la crisis de 1999, porque se autorregularon también los bancos, que se prestaron a ellos mismos, que no tenían provisiones, hubo créditos vinculados para sus propias empresas, etc. Y el sistema colapsó en el 99, donde quebraron cerca de 16 grandes bancos e instituciones financieras. Y cuando ya se veía ese colapso, todas estas reformas estructurales y leyes se empezaron a imponer desde finales de los 80, inicios de los 90. Ya en el 99 se veía el colapso. Y nuevamente, otra cosa sumamente importante, la relación que existe entre capital financiero particularmente, y sectores políticos. Hay una relación incestuosa normalmente entre esos dos sectores. Cuando ya se veía que se acercaba la crisis, en la Constitución, una nueva Constitución que se hizo en 1998, por ejemplo, se puso a nivel constitucional lo que ya decía la ley desde el año 92, que el Banco Central no podía dar crédito a instituciones financieras. Pero se puso una transitoria 42ª, sabiendo que venía la crisis, diciendo que hasta que estén las instituciones adecuadas en los próximos 2 años, sí se podía dar esos créditos. De igual manera, para que vean lo descarado de esto, ¿no? Y las vinculaciones entre poder financiero y poder económico, y eso es nefasto para una sociedad, porque entonces los políticos, que son nuestros representantes, la política, que es la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones, ya no responde al bien común, sino que responde a intereses privados. Sabiendo que se venía la crisis, crean una ley, la ley de garantía de depósitos. Garantía de depósitos, buena idea. Sí, cuando hay corresponsabilidad. Pero aquí resulta que garantizaban 100% de los depósitos sin límite de monto, así sean $10 o 10 millones de dólares, e incluso en el extranjero. Era el mejor negocio para el banquero quebrar el banco, porque todo lo pagaba el Estado. Y el asunto fue tan descarado que un día después, inicio de diciembre de 1998, un día después de promulgada la ley, entregan el banco más grande quebrado al Estado. Y aquí el rol del Banco Central en esta crisis fue terrible. Ese fue el inicio de la crisis. Luego cayeron en el 99 15 bancos más, y todo estaba preparado con la Constitución y la ley AGD para darles crédito, y por último que responda el Estado. Y el Banco Central, que constitucionalmente autónomo, que constitucionalmente era el responsable de guardar la estabilidad de la moneda, para lo que se llamó el salvataje. En verdad esa palabra no existe en castellano, así que si los traductores pueden traducirla no se preocupen, es salvamento, pero se popularizó el término el salvataje bancario. Para el salvataje a los bancos, el Banco Central triplicó la oferta monetaria, con lo cual pulverizó a la moneda nacional, que ese entonces era el sucre. El Banco Central autónomo de su pueblo, autónomo del gobierno, pero bastante dependiente del interés de los banqueros y lo que le dictaba el Fondo Monetario y el Banco Central. Y con esta pulverización de la moneda nacional, en la esquizofrenia que suelen vivir o solían vivir los países latinoamericanos, se llegó a la brillante conclusión de que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente a otros pueblos del mundo y que no podíamos tener moneda nacional. Y se reemplazó la moneda nacional por el dólar. O sea, nunca se entendió que la depreciación de la moneda es consecuencia de la crisis, no la crisis es consecuencia de la apreciación de la moneda. Y que en el fondo del problema estaba la descarada injerencia del capital, y particularmente el capital financiero, en la toma de decisiones políticas. Y lo que se hace es eliminar la moneda nacional, y ahora está en una situación más grave, más compleja que la que está, por ejemplo, Italia y los países de la Unión Europea. Ustedes tienen una moneda común, algo de injerencia, todavía, al menos en teoría, formalmente tienen en el manejo de la política monetaria europea. Nosotros tenemos una moneda extranjera,
dependemos de la política monetaria de un país extranjero sobre el cual no tenemos absolutamente ninguna injerencia. Así que tenemos que andarle prendiendo velas a todos los santos para que la política monetaria de Estados Unidos coincida con la política monetaria del Ecuador. Y al menos en nuestro gobierno, como Diosito protege a los inútiles, y hace rato yo estoy en primera fila, en gran medida esa política monetaria ha coincidido y se ha debilitado el dólar frente al euro. Si no, estaríamos en muy graves problemas. Pero no solo aquello, para que vean las contradicciones, ¿no? El gobierno de aquel entonces era un gobierno demócrata cristiano que predicaba el libre mercado, el neoliberalismo, los derechos de propiedad. Y cuando entra en crisis la banca, como es típico, y les insisto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cuando se trata de socializar las pérdidas, ahí sí no hay problema, destrocen todos los principios. Para salvar a los bancos, en marzo de 1999, realizan la mayor incautación de propiedad privada de la historia del país, el congelamiento de los depósitos bancarios. Pero no solo aquello, le roban a la gente su bolsillo, el 60% de sus ahorros, para financiar a la banca. Es lo típico, ¿no? Hay problemas en la banca, pérdidas, todos tenemos que pagarla. Hay ganancias, solito ellos deben ganar. ¿Cómo le robaron 60%? Le congelan en marzo del 99 los depósitos en sucres, pero valía 10.000 sucres $1. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, tenían $100. Se los congelan casi un año. Triplica el Banco Central la emisión monetaria para darle plata a los bancos, con eso pulveriza al sucre, se genera una gran depreciación y empiezan a devolver esos depósitos en enero del siguiente año, el año 2000, pero ya a 25.000 sucres dólares. Es decir, ese millón de sucres ya no era $100, era tan solo $40, $60 todos los depositantes transfirieron para el salvataje bancario. A su vez, teníamos deuda externa, el país estaba en crisis. En el 99, agosto, se declara la moratoria unilateral de la deuda externa y se reestructura nuevamente nuestra deuda externa, la enésima reestructuración. Siempre, no puedo abundar en detalles, yo tengo hasta un libro escrito al respecto, no sé si tienen por ahí el libro, y además tengo que leer unas notas de ahí. Siempre en función de maximizar, no el beneficio del país, sino el valor de los bonos en beneficio de los acreedores. Por ejemplo, los bonos Brady, recuerden que ya habíamos hecho una renegociación a finales de los 80 y principios de los 90 y teníamos los bonos Brady, estaban totalmente depreciados, el país en crisis, moratorio. El valor estaba por los suelos, 20%, 25%. Para esos bonos Brady nos habían dado préstamos, que también era ilegal, para poner un colateral de más de $600 millones para garantizar los bonos. Con esos $600 millones, a 22-25% del valor nominal de los bonos, el valor de mercado, se podía retirar mucha deuda. En lugar de eso nos hicieron pagar intereses y comprar más de 300 millones de bonos, pero a valor nominal. Es decir, el capital nunca perdía el pueblo ecuatoriano. Y el resto se transformaron de bonos Brady a bonos global para el año 2012 y 2030, con un descuento supuestamente del 40%. Nunca hubo tal descuento. Si la deuda no valía 100%, la deuda valía 22-25%. Ese era su valor de mercado. Pero no se negociaba en función del valor de mercado, sino en función del valor nominal. Y para que vean, como demostraremos también más adelante, y tal vez hay que ver si ocurre algo así en Europa, ¿cuál era la preocupación de nuestro ministro de Finanzas, el jefe renegociador? ¿Sacar al país de la crisis? No, textualmente decía en su propuesta de renegociación, el objetivo de esta propuesta es proveer a los participantes con un significativo incremento en el valor de mercado de los precios de sus bonos. Se estaba preocupado de que los tenedores de deuda tenían un valor muy bajo para sus bonos. Y la propuesta explícitamente, lo dice el ministro de Finanzas de ese entonces, año 2000, era para incrementar, no para ahorrarle plata al país, no para sacar al país de las crisis, sino para incrementar el valor de los bonos. O sea, de los que tenía compasión, piedad, no eran los migrantes. 2 millones de migrantes nos produjo la crisis en muy poco tiempo. No es una verdadera tragedia humana, una vergüenza nacional. Ecuador no era un país de gran emigración. Su preocupación
era que habían caído demasiado los precios de los bonos y que estaban perdiendo plata los acreedores del país. Y la renegociación era para que aumente el precio de los bonos, lo dice textualmente. Frente a tanto latrocinio, frente a tanta barbaridad, apenas llegamos al gobierno del 2007, por primera vez en la historia, ya ha habido otras comisiones de auditoría de deuda, pero de la sociedad civil. Por primera vez en la historia, desde el propio gobierno, se establece una comisión para la auditoría integral del crédito público o de la deuda del Ecuador, cuyo informe fue presentado en el año 2008. Y por supuesto que hubo muchas sorpresas, pero básicamente en lo esencial ratificaba lo que todos sabíamos, que el Ecuador sufrió un endeudamiento agresivo y ciertamente corrupto. El informe reveló, entre otras cosas, que todos los préstamos contraídos entre 1989, en que empezaron las renovaciones con los Brady, Global, etc., y 2006, el 14% se utilizó en proyectos de desarrollo social y el 86% restante se utilizó para pagar deuda previamente acumulada. Quiero decirles que con estas renegociaciones por ejemplo, bonos Brady, no solo se ponían bonos de capital, sino también los intereses, con lo cual pasaban a formar parte del capital y se pagaba interés sobre interés, lo cual es prohibido, se llama agiotismo y es prohibido en la mayor cantidad de países del mundo. Se demostró que el servicio de la deuda copó hasta el 50% del presupuesto general del Estado, nacional y extranjera, deuda externa. Frente al gasto, por ejemplo, en salud, 50% para pago de deuda, frente al gasto en salud que representaba apenas el 4% del presupuesto. El informe puntualizaba que el Ecuador fue un claro ejemplo de lo que se llama captura regulatoria. ¿Qué significa esto? Que tuvo autoridades económicas que respondían directamente a intereses de banqueros. Y esto ustedes lo pueden ver en muchos lados. Hagan un estudio de dónde van a parar nuestros sacrificados presidentes y gerentes de bancos centrales, con excepto de nuestro señor embajador que fue presidente, pero es un patriota, ¿verdad? Antes de que sea dependiente del gobierno, antes en el caso ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, y vean que todos van a pasar los últimos días de su sacrificada labor en Washington, en el Fondo Monetario, Banco Mundial, ganando sueldito de $15,000, $18,000 para jubilarse a los 55 años después de tantos esfuerzos y sacrificios. Entonces esa gente que está pensando en su puestito en Washington, actúa en función de sus intereses, no en función de los intereses del país. También se pudo conocer cómo ocurrió lo que se llama la regulación de puertas o los reguladores de puertas revolventes. ¿Qué son estos? Lo que les decía, los mismos banqueros eran ministros. Otros, bueno, es un problema diferente, ¿no? Había vinculaciones con la burocracia internacional, pero también los conflictos de intereses, lo que se llama puertas revolventes. Los mismos banqueros eran ministros. Otros banqueros eran superintendentes de banco, para controlar a sus panas. Otros presidentes de la Junta Monetaria. Y de allí articulaban la política pública en función de sus intereses corporativos. Y no solo eso, sino que además, aunque ustedes no lo crean, eran tenedores de deuda. Ha habido negociadores de la deuda externa ecuatoriana que a su vez eran tenedores de deuda. O sea, negociaban nuestra deuda cuando ellos eran acreedores del país. Todo eso está demostrado en el respectivo informe. Como se puede colegir, el conflicto de la deuda ilegítima no es solo económico, sino es un profundo problema ético e inclusive ya de justicia criminal. Existe evidencia que se cometieron delitos de acción pública como prevaricato, inacción, falsedad ideológica. Se descubrió que el mismo texto que tenían los abogados de los acreedores eran los que tenían las autoridades ecuatorianas. Se descubrió que había deuda que había prescrito y las propias autoridades ecuatorianas levantaron la prescripción para seguir pagando y no perjudicar así a los tenedores de deuda. Todo esto en detrimento, por supuesto, de la salvaguardia del patrimonio público. Cuando subimos al gobierno, a sabiendas de que la deuda constituía un dogal para nuestro desarrollo, nos planteamos toda una estrategia para cambiar esa nefasta relación con los acreedores y también con los organismos internacionales de crédito. Les insisto, la deuda comercial se licuó y empezó a tomar mucho mayor peso la deuda con los organismos internacionales. Esto es lo que está pasando en Europa, Grecia. Miles de millones inyectados por el Fondo Monetario, ajustes terribles en Grecia
Es decir, la plata no sirve para sacar de la crisis al pueblo griego, sino que para que entra por un lado y sale por el otro, con eso se paga la deuda de los bancos comerciales privados y Grecia queda endeudada con los organismos internacionales. ¿Qué pasó al final del día? ¿Se ayudó a Grecia? No, se garantizó el pago de deuda comercial privada. Nosotros planteamos toda una estrategia para aliviar el peso del endeudamiento en las finanzas presupuestarias, en las finanzas públicas, y para favorecer con recursos frescos las necesidades más acuciantes de la población. Por ejemplo, al llegar al gobierno, expulsamos al representante del Banco Mundial, no solo por su complicidad en las políticas de endeudamiento agresivo, sino por experiencias propias. Cuando fui ministro de Economía en 2005, fui parte de un gobierno que reemplazó un gobierno totalmente corrupto y entreguista de un coronel llamado Lucio Gutiérrez. Él cayó en abril del 2005, pero hasta diciembre del 2004 ya se había negociado un nuevo crédito de $200 millones para el Ecuador. Se habían cumplido con todas las condiciones. Llego yo de ministro de Economía, abril del 2005, ese mismo día, creo que era 20-21 de abril, tenía que venir Pamela Cox, ya estaba programada, vicepresidenta del Banco Mundial, a darnos los primeros 100 millones. Nunca llegó. Esperamos 2-3 meses, nos pedían un requisito, otro, hasta que personalmente fui a Washington. Esto no me lo han contado, esto soy testigo, o sea, soy víctima más que testigo, ¿verdad? Fuimos a Washington, señora Pamela Cox, ¿qué pasa? ¿Por qué nos da el crédito? No le vamos a dar el crédito porque usted cambió la política económica. Es decir, los dólares como instrumentos de chantaje. Lo que nunca se imaginaron es que menos de 2 años después iba a llegar a ser presidente de la República y lo primero que hice fue expulsar al representante del Banco Mundial para mostrarles que Ecuador ya no iba a ser colonia. Ya le había manifestado el problema de los bancos centrales autónomos. Es un problema no menor. Es un problema no menor. La política monetaria es fundamental y no está sometida a controles democráticos. Y no quieren hacer creer que es técnica. Y son tan técnicos que responden a los mandatos de la burocracia internacional y no a los mandatos de sus gobiernos y sus pueblos. En el caso ecuatoriano incluso, esa autonomía era consagrada a nivel constitucional. Y para que vean a qué nivel de entreguismo se llegaba, son cosas bastante representativas, ¿no? Cuando fui ministro de Economía, requería espacio adicional, no entrábamos en el Ministerio de Finanzas, y el Banco Central, siempre esas burocracias son las más lujosas, ¿no? Las burocracias financieras. Tenían espacio de sobra. Más aún en dolarización, estrictamente hablando, no se requiere Banco Central, porque la única función indelegable de un Banco Central es emitir moneda, que ya no tenía. Todo el resto puede ser delegado. Bueno, me propusieron arrendarme una oficina. Y cuando llegamos al gobierno nos enteramos que todo el Fondo Monetario ocupaba un piso gratuitamente en nuestro Banco Central. O sea, el Fondo Monetario trabajaba de nuestro Banco Central. Por supuesto lo sacamos de ahí y le dijimos que al menos paguen alquiler donde encuentren, ¿no? Y al igual que hizo Argentina y Brasil con Néstor Kirchner y Lula, pagamos toda nuestra deuda con el Fondo Monetario. De tal forma que en estos casi 6 años de gobierno no hemos visto ninguna misión de esa burocracia internacional. Y si viene algún funcionario en plan de turismo, bienvenido, ¿no? Si vienen como los virreyes y los emperadores, como se creían antes, por el mismo avión nos regresamos. Y créanos que nos va bastante bien sin esa burocracia internacional. Esto es algo no menor, queridos estudiantes. Nuestros países han perdido soberanía, nos engañan, nos dicen que la economía, que de hecho nació como economía política, y esa es una de las principales conclusiones de esta intervención, ya es cuestión técnica, y tiene que estar en manos de sumos sacerdotes, de gente iluminada, que los mortales comunes no podemos entender, no podemos llegar ni siquiera a asemejarnos, ¿no? Y nos dejamos influenciar por burocracias internacionales que tienen objetivos totalmente distintos a los objetivos nacionales, el bienestar de nuestros pueblos, etc. Y el objetivo es claro, básicamente defender los intereses del capital financiero nacional e internacional. Uno de los más importantes resultados de la auditoría integral fue develar la ilegitimidad de los bonos AGD, Agencia de Garantía de Depósitos. Recuerden, con esa ley, el Estado tenía que garantizar los depósitos de la banca quebrada.
¿De dónde sacaba plata el Estado? Tenía que prestarle el Banco Central. Entonces el Banco Central le prestaba plata. ¿De dónde sacaba plata el Banco Central? Emitiendo billetes. Entonces el Banco Central mandaba sucres al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas le daba bonos AGD. Bueno, colapsó el sistema monetario, colapsó la banca. Al final del día el Banco Central salió de la crisis más próspero que nunca y el Ministerio de Finanzas le dio como 800 millones de dólares en bonos AGD. Esta es una deuda absolutamente contable y real. Los bancos centrales no generan riquezas. Tienen el poder monopólico de emitir dinero por delegación de la sociedad a la cual se pertenecen o debieran pertenecer. Pero resulta que debíamos 800 millones al Banco Central, pagándole intereses. Con eso, pues, los burócratas del Banco Central se pagaban becas, cambiaban de computadoras cada año, etc. Y aumentaba el nivel de endeudamiento del gobierno central. Se ordenó la extinción de esa deuda. Nos dijeron que iba a quebrar el Banco Central, que íbamos a afectar el patrimonio del Banco Central. ¿Qué patrimonio necesita un Banco Central? ¿Acaso es una banca privada? Pues se extinguió esa deuda, técnicamente se revendió a precio cero todos esos bonos AGD y se los extinguió en el Ministerio de Finanzas y no pasó absolutamente nada. Eso fue cerca de 2% del Producto Interno Bruto que se extinguió en deuda. Esto es importante, porque esto también en Estados Unidos y países europeos tenemos incremento artificial de la cifra de endeudamiento por deuda de los gobiernos con los respectivos bancos centrales. Deuda que es una fantasía contable nada más, que mañana mismo por decisión política puede extinguirse. En noviembre de 2008, el Ecuador, con ese informe de auditoría de la deuda, se declaró en mora de los bonos global 2012 y luego los bonos global 2013. Dijeron que se iba a acabar el mundo, que íbamos a quedar mal con respecto a los mercados financieros, que ya no nos iban a invitar a los cócteles de las calificadoras de riesgo, etc., ¿no? El Ecuador decidió suspender los pagos de su deuda en vista de las evidencias de ilegitimidad, como lo demostró el informe de la auditoría ya señalada. Aquí la temporalidad es importante, como ya vamos a ver, pero a continuación, entre junio y julio de 2009, y luego de haberse asesorado con firmas expertas en asuntos financieros, además que modestia aparte, también entendíamos algo del tema. Parte fundamental del equipo fue Ricardo Patiño, actualmente nuestro canciller, pero él es economista, a pesar de eso es buena gente, ¿ya? Y es economista experto en deuda, pero con apoyo de Lazard, fue una firma francesa que se portó muy bien, con nuestros propios conocimientos de historia, de manejo de deuda, conocimientos técnicos, conocimiento de teoría de juego, que fue muy importante, con mucha creatividad, pero también con mucha rigurosidad técnica, ¿no? Propusimos en junio y julio del 2009, la recompra de los bonos, que habían caído del 32-35%. Les decía que la temporalidad es importante. Siempre ha habido un debate, cuando discutíamos esto en las aulas, ¿no? ¿Es conveniente una moratoria de deuda? ¿Cuándo? Cuando estás en el piso y tienes la notificación no puedo pagar, o cuando estás fuerte y dices no quiero pagar, que era mejor. La evidencia me demostró que era lo segundo. Ecuador gozaba de un gran momento económico, de sanas finanzas públicas, de liquidez, no necesitábamos financiamiento, al menos de estos organismos. Teníamos otras fuentes de financiamiento. Ecuador en estos momentos es el país que más de América Latina que más recibe financiamiento, por ejemplo, de China, y dijimos, este es el momento, ¿no?, para dejar de pagar la deuda, donde somos más fuertes. Y luego en el 2009, y eso ya fue cuestión de suerte, no lo manejamos nosotros, vino la crisis internacional. Eran los países desarrollados los que necesitaban liquidez, y proponemos recomprar la deuda. Y el proceso fue un éxito completo. Se hizo una subasta inversa de bonos global 2012 y 2030. Hubo una respuesta positiva de los tenedores que permitió comprar 91% de los bonos a un 35% de su valor nominal, con una inversión de 900 millones de dólares. Alguien dirá, pero estafaron a los pobrecitos tenedores. Ellos compraron esos bonos a ese precio, o precio menor. No se estafó absolutamente a nada. Al que siempre se estafaba era el país, porque pese a que esos bonos se comerciaban a 30-35% de su valor nominal, las renegociaciones se hacían al 100% del valor nominal. Gracias a la recompra de los bonos global, el Ecuador cerró 8.000 millones de dólares en servicio de deuda, que por una economía como la ecuatoriana, la italiana es la 10 más grande del mundo, la ecuatoriana no, es una cantidad sustancial. Para tener una idea de la dimensión del ahorro,
Este monto equivalió a 2 años de la inversión pública en infraestructura, equipamiento, tecnología, etcétera, del gobierno ecuatoriano. El ahorro en intereses fue de más de 400 millones de dólares anuales. Como resultado de esta recompra exitosa en el año 2006, mientras que en el año 2006 la deuda externa representaba, solo la externa, 24% del presupuesto, en el año 2012 es tan solo 4% del presupuesto. Cuando nuestros hermanos migrantes regresan al país después de 8 o 10 años, se quedan sorprendidos de la transformación del país. Por ahí la oposición egoísta dice, corre suertudo, es por los altos precios del petróleo. En realidad soy una persona muy suertuda, pero no es solo por eso, ¿no? Es porque hemos duplicado la recaudación de impuestos, haciendo pagar a los que tienen que pagar, porque ya pesa mucho menos en el presupuesto la deuda externa y los recursos liberados sirven para esas obras de infraestructura, para hospitales, para escuelas, etcétera, y otras medidas también como renegociación de contratos petroleros. Por ello es que en estos momentos Ecuador tiene la mayor inversión pública, coeficiente de inversión pública PIB de toda América Latina y la mayor de la historia de Ecuador, el triple que antes de nuestro gobierno. Esto sería grave si estamos invirtiendo muchísimo, cerca del 14% del PIB solo inversión pública, pero nos estamos endeudando. Eso significa hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Pero resulta que el coeficiente de deuda PIB incluso disminuye, porque les insisto, la fuente de financiamiento para esa importantísima inversión es la reducción del servicio de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros, incremento de la recaudación tributaria, etc. En estos momentos, pues el coeficiente de deuda PIB, no quiero desanimarlo porque el de Italia está en cerca del 120% del PIB, el ecuatoriano está en cerca del 20% del PIB. ¿No? Incluso, y esto va contra mi prestigio, ¿no? Las calificadoras de riesgo, que son tan exigentes con gobiernos progresistas y que nos tienen asustados con el riesgo país y que opinan sobre asuntos que no tienen nada que ver con la capacidad de pago de la deuda, con sus negocios, nos mejoraron la calificación. Ahora tenemos mejor calificación de riesgo que muchos países de Europa. Y aquí otro punto importante, sobre todo para los estudiantes de economía. 6 estudiantes de economía presentes, ¿no? ¿Ya? Chicos, para que no se dejen engañar. Ahora resulta que los indicadores de una adecuada política económica no es el bienestar humano, no es satisfacer necesidades de base, ni siquiera el crecimiento, que ya es muy dudoso, porque puede haber crecimiento empobrecedor, pero bueno, en general el crecimiento produce empleo, etc. Ahora resulta que es el riesgo país. Es decir, si ustedes le suben el riesgo país, es que tiene una pésima política económica. Si les baja el riesgo país, tiene una gran política económica. Eso es un absurdo. El riesgo país tan solo refleja la capacidad y voluntad de un país de servir la deuda externa para hacer lo que se llama un reductio ad absurdum, una reducción al absurdo y graficar esta idea. Si ustedes declararan una dictadura vitalicia en Ecuador con una jornada de trabajo de 16 horas de lunes a domingo y todo lo que produjera el pueblo ecuatoriano sirviera para pagar la deuda, le va a mejorar muchísimo la calificación del país, le va a bajar a 0 el riesgo país. Y no es que la gente esté mejor, no es que es buena política económica. Recuerden, el tan cacareado riesgo país no es otra cosa que la capacidad y voluntad de un país para pagar su deuda externa. Pero en todo caso, hasta en eso nos va bastante bien, ¿no? Nos han bajado el riesgo país, lo cual, insisto, atenta contra mi prestigio, se nos ocurrirá hacer alguna maldad por ahí. Bueno. Y recuerden también otra cosa, el manejo fiscal no es solo un asunto exclusivamente técnico, y esto va a ser unas conclusiones de esta intervención. Es sobre todo un ejercicio de economía política. Y es ahí donde se evidencia quiénes son los mandantes en un país, quiénes son los mandantes de un gobierno. El alivio fiscal, como les decía, nos permitió avanzar en un cambio de época. Luego de décadas de neoliberalismo y Estado mínimo, empezamos a pagar finalmente la deuda social. En el año 2006 la relación servicio de deuda frente a inversión social era 188%, es decir, era el triple, ¿no?, lo que se pagaba en deuda que lo que iba a desarrollo social. Ahora lo que se paga en deuda es la tercera parte, se invirtió la situación, la tercera parte de lo que se dedica a desarrollo social. Y aquí otro mensaje muy importante. La asignación de recursos sociales
es un proceso político, refleja la relación de poder en una sociedad. No caigan en cuento. Cuando la mayor parte del presupuesto se dedica a pagar, remunerar capital financiero y se postergan necesidades sociales, significa que en ese país mandan los banqueros, los acreedores del capital financiero, no mandan sus pueblos. Que la asignación de recursos, y esto se verifica sobre todo a través del presupuesto, es un buen reflejo de quién tiene el poder en una sociedad. Gracias a Dios en Ecuador el poder ya lo tiene el pueblo ecuatoriano, ya no lo tienen los banqueros. Pero atentos, que nuestra política de endeudamiento y financiamiento no solo se ha limitado a esta renegociación, que modestia aparte ha sido la más exitosa de la historia de Latinoamérica, sino que la nueva Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, establece normas y principios fundamentales sobre el manejo del endeudamiento y financiamiento. Ahora tenemos una serie de buenas prácticas alrededor del endeudamiento que garantizan que el financiamiento externo sea un aporte para el buen vivir y no atente contra nuestra sociedad, contra nuestra economía, como era antes, cuando nos prestaban para cualquier cosa. Yo les voy a poner ejemplos más concretos de esto. El destino del endeudamiento, por ejemplo, por mandato constitucional, es para proyectos de infraestructura o con capacidad financiera de repago. Esto constituye una regla macrofiscal fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues no financiamos gastos permanentes, salarios o gastos operativos con endeudamiento. ¿Qué era lo que ocurría antes? ¿Qué es lo que pasaba? Venía el Banco Mundial, el BID, nos imponían los paquetazos, como se llamaba en Ecuador, unos programas de ajuste terribles, caída de salario real, reducción de pensiones jubilares, reducción de presupuesto para educación, salud, todo para generar excedentes para pagar deuda. Mientras que por otro lado venían ellos, como las almas caritativas, a prestarnos para eso que nos habían quitado, para educación, salud, etc. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes invierten en salud o en educación, probablemente es un proyecto con alto rendimiento social, pero no tiene rendimiento financiero explícito. Y si se endeudan en dólares, tienen que pagar en dólares. Y venían mayores estrangulamientos a nuestro sector externo. Entonces eso ya no es posible en Ecuador. La deuda externa es solamente para proyectos con rentabilidad explícita en términos financieros, es decir, con capacidad de repago. Y otras medidas que se han tomado. Antes de nuestro gobierno se mantenían, esto es increíble, depositados miles de millones de dólares en bancos en el exterior. El famoso autónomo Banco Central captaba los depósitos del sector público, sobre todo del Instituto de Seguridad Social, el mayor ahorrador, y esa plata que le llamaba reserva, y era otro de los tantos engaños, porque si alguna ventaja tiene la dolarización, tiene muchas desventajas. Ustedes están sufriendo en estos momentos lo que es no tener una política monetaria nacional. Y eso que tiene una política monetaria común. Imagínense tener una política monetaria extranjera. O sea, la dolarización es una barbaridad técnica, pero no hay cosa completamente mala ni completamente buena, y una de las pocas ventajas es que no se requiere reserva. ¿Para qué ustedes tienen una reserva monetaria si no tienen moneda nacional que respaldar? Pues bien, el Banco Central nos tenía asustados con que subió la reserva, bajó la reserva, que no se requiere dolarización. La dichosa reserva no era otra cosa que los depósitos, sobre todo públicos, en el Banco Central. ¿Qué hacía el Banco Central? Por prudencia, mandaba esos dineros, estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares, 12, 13% del PIB, más 15% del PIB de ese entonces, al extranjero. En inversiones de bajísima rentabilidad, que ganaban menos del 1%, y además se cogía esos rendimientos, no por el esfuerzo de invertir lo que los otros generaban. Con eso financiamos a Florida, en lugar de financiar al país, pero no solo eso, esos mismos dólares, y esta es otra lección, queridos jóvenes estudiantes de economía, nos los prestaban, pero a tasa de 6, 8%. ¿Quién entiende enviar 5.000, 6.000 millones de dólares a invertir en el exterior para ganar muchas veces 0.2%, y por otro lado, hasta arrodillarnos para que nos presten unos cuantos dólares a 6, 8, hasta 12%, que era la tasa de interés de los bonos globales? Ese era un absurdo. No solo transferíamos liquidez, sino transferíamos riqueza por estos diferenciales en interés, ¿no? Gracias a que el Banco Central no es más autónomo, todo esto ha sido remediado en Ecuador, esa reserva. Hay un mínimo necesario para respaldar cartas de crédito, etcétera, que queda en el exterior, pero la mayor parte de la reserva
está invertida en el Ecuador, con eso se financian los grandes proyectos hidroeléctricos, se financia crédito hipotecario, los migrantes. Si ustedes van al Ecuador, tienen 3 años de aporte al Seguro Social, ya pueden pedir un crédito hipotecario para pagar su casa propia en 12, 15 años, ¿no? Cuando antes se pasaban 30 años pagando arriendo para ver si algún día podían tener su casa propia. Este es un problema. Este es un problema para toda América Latina, que no logramos resolver. América Latina tiene más de 700.000 millones de dólares en reserva en el primer mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Una región deficitaria en financiamiento, exportando capitales. ¿Por qué? Por las reservas. Y el instrumento principal son los bancos centrales autónomos. Las reservas, la falta de fe en nuestra región, en nuestros países, mandarlas al exterior, al primer mundo, que es el que está en crisis. Por eso estamos trabajando duramente para lo que hemos llamado NARF, la nueva arquitectura financiera regional, que consiste, primero, en un fondo monetario, pero del sur. Se requieren reservas, los países que tienen moneda nacional, sí, pero tengámoslas en el sur. Y ustedes saben que juntando reservas se tiene mucho más seguridad que igual monto, pero por separado. En otras palabras, no es lo mismo que cada uno de ustedes ponga $100 en caso de que se le incendie la casa a alguno y poder comprar otra casa. No es la misma seguridad que cada uno aislado tenga $100, que no sirve para nada en caso de que se le incendie la casa. ¿Sí me explico? Lo que se llama pooling reserve en inglés. Entonces hay que juntar esas reservas, pero en el sur, y ponerlas a trabajar en función de nuestro beneficio. Como se van a requerir menos reservas para tener igual o mayor seguridad, los excedentes se iban para fondear un Banco de Desarrollo del Sur, que ya está creado y suscrito por todos los países de Sudamérica, excepto Colombia, Perú y Chile, y que sirva sobre todo para financiar proyectos de infraestructura regional, por ejemplo, la conectividad eléctrica. En Sudamérica hay países superavitarios de energía, como Ecuador, y deficitarios en energía, como por ejemplo, no todo Chile, pero sí el norte de Chile. Con adecuada interconexión, en el 2016 podremos enviar energía a Chile. Entonces, esos son los proyectos que debe financiar este banco. Y un tercer aspecto de esa nueva arquitectura financiera regional, para evitar el absurdo de estar financiando el primer mundo y después que nos presten nuestra misma plata mucho más cara, es el sistema de compensaciones para el comercio internacional. Ya esto se está aplicando entre algunos países, por ejemplo Ecuador y Venezuela. Se llama SUCRE, Sistema Único de Compensación Regional. ¿Por qué utilizar el dólar para nuestros intercambios? Ustedes saben, los estudiantes de economía, bueno, no sé si ya reciben una clase, pero lo que es el ingreso por señoriaje. Solo por emitir dinero, la persona que emite el dinero gana un ingreso. Por eso de ahí el término, señoriaje, de los señores feudales en la Edad Media. Me explico. Si Ecuador le vende a Venezuela una silla y utiliza para comerciar dólares, el comercio internacional utiliza dólares, y la silla vale $10, el emisor de moneda, en este caso Estados Unidos, solo emitiendo un billete de $10, es como si capte una silla ecuatoriana. Gana solo por emitir billetes. ¿Por qué tenemos que hacer esa transferencia de recursos al primer mundo? Es un absurdo. Entonces, con intercambio, sistema de compensación, yo te vendo 100, tú me vendes 80, el saldo es 20, usted me tiene que pagar 20 y cada uno paga en moneda nacional a los respectivos exportadores de su país. Se minimiza el uso de una moneda extranjera. Entonces ya tenemos esos sistemas de compensaciones, hay que generalizarlo y eso será el paso previo a tener una moneda única, que ojalá algún día alcancemos también en Sudamérica, como la Unión Europea, y aprendiendo las dolorosas lecciones de la Unión Europea, porque les he dicho que aquí hay un problema político, a quién se quiere servir, pero también hay un problema técnico. Los países de la Unión Europea tienen una política monetaria común y todos sabemos que hay un país que tiene un peso decisivo en el manejo de esa política monetaria y que está haciendo exactamente lo contrario a lo que la técnica sugeriría para reactivar las economías y superar la crisis. Pero bien, así como el Estado ecuatoriano recuperó soberanía económica en su manejo de las finanzas públicas, también recuperó su potestad regulatoria y de control para reducir el poder del capital financiero y evitar crisis sistémicas. Y les insisto, yo puedo andar en esto, pero en el 99 lo que agravó la crisis, lo que hizo que todos los ecuatorianos paguemos
la picardía de unos cuantos banqueros, fue el poder político de los banqueros, que pusieron una transitoria en la Constitución para evitar lo que ya estaba prohibido, que crearon la ley AGD, que manejaban el Banco Central, hicieron que triplique la emisión monetaria. Y luego dijeron eliminen la moneda nacional. Todo era manejado por el capital y básicamente el capital financiero. Entonces, para evitar esos problemas, sabiendo que aquí hay un problema político, un problema de conflicto de intereses, se han tomado medidas regulatorias. Por ejemplo, en dolarización es básico la cantidad de dólares que tiene la economía. Esa es la base monetaria. Los flujos de dólares, la especulación financiera es terrible para un sistema dolarizado. Para mantener los dólares dentro del país, ¿no?, hemos establecido, por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica para los bancos, impuestos para la cantidad de capitales que tengan fuera de la nación y lo que se llama el impuesto a la salida de divisas, que es lo que sugirió hace más de 20 años un premio Nobel de Economía, James Tobin, ya fallecido, el impuesto a la movilidad de capitales. ¿Por qué nadie le ha hecho caso a ese impuesto? Porque no beneficia al capital financiero. Pero cuando hay gobiernos verdaderamente independientes que velan por el bien común, no hay problema en poner esa clase de medidas. Este impuesto ha mantenido grandemente la estabilidad en la economía ecuatoriana. Nos ha protegido de ataques especulativos. De hecho, están exonerados de este impuesto capitales, maquinarias, equipos, materia prima, etc. Pero gasto suntuario, especulación financiera, tiene que pagar ese impuesto y ha protegido muy bien a la economía de ataques especulativos. Y estas medidas han sido complementadas con otras medidas que realmente quiebran el espinazo de poder que había en la economía ecuatoriana. La Constitución nos dispone de garantizar la seguridad financiera. En ese contexto, el gobierno nacional empezó a aplicar medidas regulatorias fuertes al capital financiero. Por ejemplo, los bancos poseían holdings de otras industrias, por eso habían los créditos vinculados. Ya si alguien es banquero, solo se tiene que dedicar a la actividad financiera, no puede tener actividades de otra índole. No solo eso, dentro de las otras actividades la característica era, hacía un emporio económico y ponía un medio de comunicación. Para garantizar el derecho a la información, la libre expresión de los ciudadanos, no, para garantizar el emporio. Entonces, por ejemplo, uno de los emporios, Isaías, que quebró, están fugados en Miami, tenían 2 o 3 canales de televisión. Otro emporio económico, Fidelega, tenía y tiene Teleamazonas. Cuando llegamos al gobierno, de los 7 canales de televisión nacionales, al menos 5 pertenecían directamente a la banca. Imagínense ustedes cómo tomar una medida contra la banca. Enseguida empezaba pues la publicidad, que están locos, populistas, demagogos, etc. Con la nueva Constitución eso ya no es posible. Ya los banqueros no pueden tener medios de comunicación y no pueden tener empresas ajenas al sistema financiero. Hemos separado la actividad de la banca de inversión, ¿no? Fondos de fideicomiso y servicios bursátiles, los que captan capitales de la gente para invertir, y los seguros de la actividad de intermediación financiera, captar esos fondos para prestar, ¿no? Ese vínculo también era pernicioso para el bien común, había conflictos de interés. Y bueno, hemos regulado las tasas máximas de interés. En nuestro país era algo increíble, porque el bombardeo ideológico. Era un escándalo si ustedes aumentaban $10 el salario básico, pero a nadie escandalizaba en dólares tener tasas de interés de 24 o 25%. Hoy, con la regulación de tasas de interés, las tasas corporativas están al 8, 9%. Asimismo, se creó un sistema de control de precios para los servicios financieros. Las utilidades bancarias eran mayores por servicios financieros que por la normal fuente de ingresos para la actividad bancaria, que es el spread, el gap entre tasa activa, ¿no?, y tasa pasiva. Pasiva a la que se capta, activa a la que se presta. Si se capta 2% y se presta 6%, el spread es 4%. Esa es la fuente de utilidad para intervención financiera. Pues cuando llegamos al gobierno, la mayor parte de la utilidad bancaria era por costo de servicio. Le cobraban hasta por sacar su propio dinero. Todo eso está regulado. ¿Y qué es lo que les quiero decir con todo esto? No es que no se podía hacer antes todas estas medidas, sino que lamentablemente
el manejo de la política, como su nombre indica, no es solo técnico, es político. Y hay que ver a quién se quiere servir y a quién se quiere responder. Si ustedes hacen un análisis detallado, las políticas económicas, particularmente monetarias, de las últimas décadas, todas han estado en función del capital. En Ecuador se llegaron a niveles increíbles. Por ejemplo, la ley de transparencia fiscal, eufemísticamente llamada ley de transparencia fiscal. ¿Qué es lo que decía? Por prudencia fiscal no se puede aumentar el gasto público de más del 3% anual, excepto el servicio de la deuda. Ese sí no tenía techo. Todo lo demás. O sea, yo quería aumentar sueldo a los maestros, rompía la ley. Entonces alguien le decir, bueno, pero suena razonable porque para caer en comportamientos irresponsables, déficit fiscales, etc. Pero no había excepción. Es decir, si descubríamos uranio o Bill Gates nos regalaba 10.000 millones de dólares, no podía invertirlo en libros, en escuelas, porque estaba rompiendo la ley. Y legalizaron la inversión. ¿Y cuál era el objetivo de esta clase de leyes? Pues liberar la mayor cantidad de recursos para servir la deuda y a su vez que todo lo haga el sector privado, pura ideología, pura economía política. ¿Cuál es el mensaje de esto que les he querido decir, jóvenes? Ojalá tengamos los 15 minutos para preguntas y respuestas. La experiencia ecuatoriana les sirva para encontrar algunas respuestas a la crisis que está viviendo Europa, donde nosotros vemos muchos capítulos repetidos de las telenovelas que le ha tocado vivir a América Latina, ¿verdad? La injerencia del Fondo Monetario, el buscar no salir de la crisis sino garantizar el pago de deuda, la obstinación con un euro fuerte, cuando lo que dicta la teoría es exactamente lo contrario, es que se genera inflación y perjudica a la gente. Primero es un mecanismo de repartir adecuadamente los costos. Hoy los costos solo están cayendo sobre la población, no sobre las corporaciones. Miren la barbaridad que está ocurriendo en España. Es que ya hemos perdido la capacidad de asombro en base a tanto abuso, en base a que nos hicieron creer que eso es lo correcto. Los bancos prestaron para bienes inmuebles. Ellos mismos tasaban los inmuebles. El inmueble valía 200.000 euros. Estalla la burbuja. Ahora vale solo 50.000 euros. Ese inmueble era la garantía del préstamo, el desahucio, ¿verdad? Le tengo que entregar la casa, pero ahora solo vale 50.000 y me quedo endeudado por 150.000 y sin casa. Todo en función del capital. Eso no tiene sentido. Es más, es antiético, porque si sobre alguien debe caer el riesgo, es sobre el capital. Por eso, y cuando hablamos de estas cosas, nos enteramos que en Ecuador existían esa clase de leyes. Ya reformamos la ley y ahora la garantía, como siempre debió ser, esto es muy común en el derecho anglosajón, extingue la deuda. Es decir, yo entrego la casa, así me han tasado 200.000 y ahora vale 50.000, bueno, ya con la casa se extinguió la deuda y perdió el ciudadano que se quedó sin casa y el banco tal vez que prestó 200.000 y solo recuperó 50.000, pero ahora solo pierden los ciudadanos. Eso no tiene razón de ser. Eso no es otra cosa que la muestra de la supremacía del capital sobre los seres humanos. Pues la cuestión es técnica, es política. ¿A quién se quiere servir? Le decía lo del euro, el euro fuerte, la inflación nos perjudica a todos. Es una manera de distribuir costos, pero de reactivar la economía también. ¿Por qué la obsesión con un euro fuerte? Porque el impuesto inflacionario, es decir, lo que pierde valor de nuestros activos líquidos por la inflación, nos perjudica a todos en principio. Pero si yo tengo 100 euros en el bolsillo, me perjudica poquito. Si tengo 100 millones, me perjudica bastante. Y vean quiénes son los que tienen grandes cantidades de activos líquidos. El sistema financiero. Esa obsesión por el euro fuerte también es en función del capital financiero, de economía política. Detrás de esto es proteger al capital financiero. Una inflación pequeña, anticipada, no tiene mayores efectos redistributivos. Lo único inevitable es ese impuesto inflacionario. Para el que tiene 100 euros en el bolsillo, pequeñito impacto. Para el que tiene 100 millones, gran impacto. Vean que tiene 100 millones de activos líquidos. Entonces, la cuestión es sobre todo política. Para salir de una crisis se requiere cambiar las relaciones de poder. Y tal vez se salga, y siempre se sale. Más aún cuando son crisis monetarias. La capacidad de Italia, de España, de Grecia, de Europa está intacta. Capital humano, empresas, infraestructura. Es solo cuestión de coordinación. Y la moneda, la política monetaria es un mecanismo de coordinación. Dar una señal, te pago a ti un salario,
así no hayas hecho nada, te doy una transferencia, con eso tienes capacidad de compra, crea demanda, crea oferta y se reactiva la economía. ¿Por qué no se hace lo obvio? Depende a quién se quiera servir. Queridos jóvenes, tal vez no hayan escuchado hablar de John Kenneth Galbraith, un famoso economista que sabía más por viejo que por economista, enseñó hasta los 90 años de edad, y decía, el economista que hace abstracciones de las relaciones de poder es un perfecto inútil. El problema es político. ¿Cómo repartir los costos de la crisis? Dentro de ese problema político hay un problema técnico, que no se tiene políticas monetarias nacionales, que es el instrumento básico para poder superar la crisis, sino que se tiene una política monetaria común. Y detrás de estas medidas, de sobre quién recae el costo de la crisis, sobre qué medidas se están tomando para superar la crisis, y con ello determinamos, insisto, quiénes reciben el mayor costo y cuánto tiempo dura la crisis, está lo que yo considero el problema fundamental de la economía y de la civilización actual, que es la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos. No se está actuando en función de nuestros pueblos, se está actuando en función del capital y del capital financiero. Se está actuando en función de esas entelequias llamadas mercado. Y ese es el gran desafío, tal vez, de la civilización en el siglo XXI. Todos estamos de acuerdo en el mercado, una realidad económica. Pero una cosa es sociedades con mercado y otra cosa sociedades de mercado, donde vidas, personas, comunidades, sociedades enteras están sometidas a las entelequias, a los caprichos, a los intereses de esa entelequia llamada mercado. El gran desafío, queridos jóvenes, es sociedades dominando a los mercados, seres humanos dominando al capital y básicamente al capital financiero. Muchas gracias.